siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles aquí, como de costumbre, en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el derecho a la salud. Y en estos tiempos, como de los más importantes, porque estamos en época de coronavirus. Bienvenidos todas y todas. Pueden marcar el 331-2265, 331-2265, y nos vamos entonces a escuchar a nuestro primer televidente. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes, un placer saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Muchas gracias. Bien, doctor, aquí encerrado con este tema de la pandemia y de la cuarentena, pero gracias a mi Dios aquí estamos luchando para ver si, bendecidos de Dios, sacar adelante todos estos problemas. Sí, señor. ¿Su nombre cuál es? Juan Agustín Quiñones Angulo. Don Juan Agustín Quiñones, cuéntenos, don Juan Agustín, ¿cuál es su inquietud? Muchas gracias, doctor. Doctor, para comentarle, yo siempre me veo su programa, el cual me ha parecido muy exitoso, un programa que tiene una convención directa con el personal y con la gente que tenemos problemas para resolver los problemas jurídicos. Yo tengo un problema, y tal vez son dos, le voy a comentar el primero. Yo trabajé con una empresa aquí en Cali que se llama Inagán Ingeniería. Sí, señor. Estando trabajando con Inagán Ingeniería, yo madrugo un día a recibir el trabajo y yendo en una bicicleta me accidenté. Un carro me levantó, me dejó mal. Cuando yo me desperté estaba en la clínica Colombia, y a partir de ese problema yo no quedé bien, me dieron una incapacidad don Agustín, de 15 días. Don Agustín, sí, señor. ¿Usted puede por favor bajarle un poquito el volumen al televisor para que se escuche mejor la comunicación? Recuerde que aquí nuestros televidentes están pendientes de lo que usted narra para también conocer qué hacer al respecto. Y muchas gracias. Con mucho gusto, mi doctor. Sí, señor. Y entonces yo estuve 15 días incapacitado, y a los 15 días me presenté a la empresa y resulta que yo no estaba bien para laboral, pero la empresa, el que mandaba el personal, me mandó a trabajar, y ese día tuve exceso de trabajo, y yo, como no estaba bien porque estaba viniendo de un accidente, doctor, por la noche en mi casa me dio infarto a través de ese problema. Sí, señor. Donde me atendieron ya en la clínica de los Remedios y me operaron y tengo un cateterismo en el corazón, el cual, pues, bueno, yo seguí en todas las terapias y las vueltas y las cosas de eso, y después yo seguí trabajando porque ellos me dieron ya por mandados del médico que no podía yo hacer trabajos pesados,
me pusieron a hacer trabajos más suaves, pero seguí trabajando. Pero igual la empresa no me indemnizó nada, no me dijo nada, no me arregló en nada. Y más bien, cuando vio que yo estaba un poquito mejor, me terminó el contrato y no me volvieron ni a decir nada, ni sino que me sacaron. ¿En qué fecha terminaron el contrato? Me lo terminaron en enero de este año. Y yo desde ahí, doctor, voy a hacer examen para empresas, para trabajar, y me aparece ese problema del cateterismo del corazón, y me aparece un problema de que en el accidente perdí audición. Y Sí, por señor. esos dos problemas no me dan empleo. Perfecto. Y resulta, doctor, que pues yo en este problema de la pandemia y de la cuarentena, yo estoy aquí encerrado, estoy sin derecho a nada, yo estoy en una situación precaria, yo no tengo nada. Y la verdad, yo quería jurídicamente que usted, que tiene los conocimientos, tener una entrevista con una persona que me oriente, me ayude y me diga a ver qué puedo hacer. ¿Usted no ha invocado ningún tipo de acción como una tutela para que lo reincorporaran? Señor, ¿No ha invocado algún tipo de acción judicial como la tutela para que lo reincorporen? no señor. No lo ha invocado, pero bueno, entonces vamos a mirar. ¿Usted está vinculado o estaba vinculado durante la vigencia del contrato al sistema de seguridad social integral? Sí, señor. Yo en cuanto al tema de la seguridad, como yo quedé con una medicina ya de por vida por el problema del corazón, Sí, señor. entonces actualmente la EPS me tiene vinculado a la EPS y me siguen suministrando la medicina que yo necesito. O sea, usted Porque por sigue su EPS. Señor, Usted sigue vinculado a la EPS, sí señor, sigo vinculado a la EPS. pero por medio del régimen subsidiado o la empresa le está pagando el aporte a la salud. La verdad, doctor, yo creo que pues ahora por el problema de esta cuarentena, como volvieron a afiliar a la gente que recién nos habían desafiliado de la EPS, a mí como que la empresa me había desafiliado y por este tema volvieron y me afiliaron, pero no de cuenta de la empresa. Correcto, allá habría que averiguar si usted está afiliado con la empresa y vamos a darle respuesta entonces qué hacer en este caso a don Juan Agustín Quiñones Ángulo. Puede colgar la línea telefónica y esperar allí en la pantalla de su televisor para darle respuesta a su caso. Pues bien, hay un contrato que presumimos es indefinido, no nos dijo si era a término fijo o era a término indefinido. Presumimos que es a término indefinido. Se presenta un accidente, aunque iba para el trabajo en su propio vehículo, es decir, en su bicicleta, y tiene un accidente de tránsito. Hasta allí no podemos hablar de que es un accidente de trabajo, es un accidente de origen común, tanto así que quien lo está atendiendo es la EPS y la EPS atiende todo lo que tiene que ver con accidente o enfermedades de origen común. Como aquí fue un accidente y ese accidente no estaba desplazándose en el vehículo que suministra el empleador, como lo indica el artículo 3º de la ley 1562 del año 2012. Allí en el artículo 3º de la ley 1562 se define lo que es un accidente de trabajo. Y hay lugar cuando la persona se está desplazando de su casa al trabajo o del trabajo a su casa, a definirlo como accidente de trabajo siempre y cuando el medio de transporte lo facilite el empleador. Si la bicicleta donde se iba desplazando usted es de su propiedad y no del empleador, entonces se dice que es un accidente de origen común. Una cuestión que a todas luces parece irónica, porque de igual forma el empleador suministra el auxilio de transporte de dos maneras. El uno, materialmente, habilitando un bus
para que lleve al grupo de trabajadores de la casa a la empresa y de la empresa a la casa, o reconociéndole y pagándole el auxilio de transporte que para este año está en 102.000 pesos. Entonces, en cualquiera de las dos condiciones hay lugar a definirse como accidente de trabajo. Lo que no es coherente es como si una persona se está desplazando hacia el trabajo en su propio vehículo se venga a decir que no es accidente de trabajo. Pues bien, esto es ya para intentar definir o redefinir lo que es el accidente de trabajo. Ya esa definición había sido objeto de una modificación o de una reforma porque anteriormente no se tenía como accidente de trabajo varios hechos que quedaron descritos en la Ley 1562 del 2012. De hecho, la decisión 584 de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, del año 2004, exigió a Colombia hacer esa modificación. Por eso se amplió y se dijo también que de accidente de trabajo es aquel el que se produce durante un encuentro deportivo cuando la persona esté representando a la empresa. El que se produce cuando la persona o el trabajador esté representando al sindicato de la empresa, dentro o por fuera de la jurisdicción donde funciona la empresa. Es accidente también cuando la persona está cumpliendo unas órdenes de un superior jerárquico en la empresa, así la orden no tenga nada que ver con la actividad laboral para la cual lo contrataron. Entonces, allí hacemos la primera claridad en torno a lo que se tiene como accidente de trabajo y para qué definimos si es accidente de trabajo o si es enfermedad laboral frente al accidente común o a la enfermedad general, para determinar quién debe pagar y en qué proporciones, porque hay una diferencia grande entre las garantías o prestaciones que ofrece la ARL y las garantías o prestaciones que ofrece la EPS o el Fondo de Pensiones como entidades aseguradoras. Por eso es importante hacer esa precisión. Por ejemplo, recordemos que si el accidente es de origen laboral, la persona no requiere tener semanas cotizadas, basta con estar afiliado. Contrario a lo que sucede si el accidente es de origen común. En este orden, entonces, citamos también el pago de incapacidades, porque las incapacidades, cuando son de origen laboral, se deben pagar con el monto a través del cual se cotiza, o IBC, Índice Básico de Cotización. Pero si es de origen común, recordemos que el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo establece que se debe reconocer hasta un 66% de esas incapacidades, para ir haciendo precisiones. Entonces, ¿qué sucede al respecto? Si usted tuvo un accidente que es de origen común, tiene una aseguradora, en este caso su EPS lo atendió, usted nos decía extra imágenes de que usted tiene 59 años, entonces allí se presentan dos condiciones, don Juan Agustín Quiñones Angulo. Se presentan dos condiciones. La una, en que usted tiene unos fueros, y un fuero es el que se establece en el artículo 26 de la Ley 361 del 97, y es el fuero de estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que se encuentran incapacitados, discapacitados o en situación de discapacidad, o aquellas personas que se encuentran calificados con pérdida de capacidad laboral. En esos eventos, entonces, el artículo 26 de la Ley 361 del año 1997, acogiéndose a lo que establece la Constitución Política en los artículos 46, 47 y por supuesto en el artículo 53, en el 54, en el 13 de la misma disposición constitucional, las personas deben tener en cuenta siempre, en el caso de los empleadores, que sus trabajadores que tengan estos fueros no es que no puedan ser despedidos, sí se pueden despedir,
su contrato puede terminarse o no puede prorrogarse, pero para que eso suceda deben llenarse ciertos requisitos. Entonces tenemos nosotros allí un primer elemento de estabilidad laboral reforzada, que es el artículo 26 de la Ley 361 del año 1997. ¿En qué orden entonces? En el orden de que depende la situación de salud de esa persona. Si usted en el momento en que le terminan el contrato de trabajo para el mes de enero del año en curso, usted se encontraba incapacitado o se encontraba en pleno tratamiento, porque es posible que usted no esté incapacitado en ese momento, pero está en un tratamiento médico tendiente a corregirle algunos problemas de salud, allí le asiste también su fuero de estabilidad laboral reforzada. Igualmente, si la persona en ese momento ya tiene 59 años, como lo manifestó usted, ya tiene 59 años y es despedido cuando realmente lo que faltaba era solamente cumplir la edad, porque las semanas ya las tiene, faltaba únicamente cumplir los 62 años, allí también hay un problema y el empleador debió abstenerse de despedirlo, o en su defecto, si el trabajador cometió una falta grave, debe acudir ante el Ministerio del Trabajo. Aquí, hoy vamos a hablar entonces también de esos poderes disciplinarios que tiene el empleador, porque se cree que el empleador, por su condición de tal, solamente da órdenes para la ejecución de una determinada labor. No, el empleador también tiene unos poderes disciplinarios para sancionar a un trabajador cuando se ha sustraído a lo que se establece en el reglamento de trabajo. Recordemos que el reglamento de trabajo hace parte del contrato y los trabajadores, los empleadores, deben sujetarse o someterse a lo que allí se establece. Entonces, si una persona está cometiendo una falta y esa falta amerita a despedir con justa causa a ese trabajador, y cuando digo despedir con justa causa, tenemos que remitirnos a los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículos 62 y 63, Código Sustantivo del Trabajo, donde se establecen las justas causas por parte del trabajador para renunciar al trabajo, y por parte del empleador se establecen también las justas causas para terminar unilateralmente la relación laboral sin reconocer algún tipo de indemnizaciones. No obstante, hay unos trabajadores que están con ese fuero, y ese fuero es una excepción a la generalidad que tiene el empleador de poder terminar su relación laboral con ese trabajador cuando él considere pertinente. ¿Qué dice entonces la norma al respecto? Dice la norma que esa generalidad tiene unas excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Cuando la mujer se encuentra en estado de gravidez o de embarazo, periodo de gestación, cuando está en licencia de maternidad, cuando está representando al sindicato o es directivo de ese sindicato, cuando la persona se encuentra incapacitado, discapacitado o calificado con pérdida de capacidad laboral, cuando el padre de una criatura que está por nacer o cuya madre se encuentra en licencia y ésta no trabaja, allí también hay un fuero de estabilidad laboral reforzada. Está establecido en la sentencia de constitucionalidad, la C005 de 2017, C005 de 2017. Entonces, son esas excepciones donde el empleador no es que no pueda despedir al trabajador. Lo que le dice la ley es de que para garantizar el debido proceso, entonces solicite el permiso ante el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, por supuesto, va a abordar la investigación. El empleador, si quiere, dentro del mismo escenario de trabajo, puede armar una propia diligencia de descargos
y es lo que suele hacerse en algunos eventos cuando un trabajador ha quebrantado las reglas o las normas de esa relación laboral. El empleador puede citarlo, hacerle una diligencia de descargos, donde le va a formular ciertas preguntas relacionadas con su comportamiento, y de ahí va a sacar conclusiones para decirle: lo voy a sancionar por 4, 5, 8 días, o lo voy a sancionar por 2 meses si es reincidente, dice la norma. Entonces, en ese caso, es muy importante que tanto el empleador como el trabajador conozcan sus derechos, porque entendemos que puede haber un trabajador que no esté cumpliendo con su deber, el empleador lo quiera sacar, pero ese trabajador está aforado, como en el caso del amigo Juan Agustín Quiñones Angulo. Entonces le decimos al amigo Juan Agustín Quiñones Angulo: si usted es una persona que tiene ya 59 años de edad el momento en que lo despidieron, o teniendo más de esa edad, usted tiene ya 1.150 semanas o más en Colpensiones, o tiene 1.000 semanas en un fondo privado, en ese evento usted ya está bajo el fuero de estabilidad laboral reforzada. Fuero de estabilidad laboral reforzada. Lo que implica que el empleador no puede despedirlo si no le solicita el permiso al ministerio. Y al parecer con usted se dio esa circunstancia, don Juan Agustín Quiñones. Se dio esa circunstancia porque el empleador simplemente no lo llamó más, no quiso vincularlo nuevamente al trabajo después de la incapacidad, y sobre todo, si se apoyó en la famosa cuarentena, no podía tampoco hacerlo porque es un trabajador que la misma Constitución dice que durante este periodo de estado de excepción o de estado de emergencia económica y de salud no se pueden desconocer ni desmejorar los derechos laborales, ni los derechos fundamentales ni los derechos laborales. Vamos a ir con Televidente en Línea y regresamos en pocos minutos con el amigo Juan Agustín Quiñones. Buenas tardes, Televidente en Línea. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, gracias. Sí, señor. ¿Su nombre cuál es? Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo laboré en el centro de salud por 6 años y entonces no me cotizaron a la seguridad social. Sí, señor. Entonces yo quería saber qué debo hacer para yo poder tener esa semana, porque a mí me aparecen en la historia laboral como 650 semanas. Sí, señor. Y entonces pues sí quisiera saber cómo hago para sacar una cita con usted para que me sacara esa otra semana, porque pues yo ya la que tengo 56 años, entonces yo quisiera que mi semana me subiera. ¿Usted cuál es su nombre, mi señor? Gracias, Daniel Mina Gómez. Don Daniel Mina Gómez. ¿Lo está llamando de Cali? De Puerto Tejada. Perfecto. Don Daniel, Puerto Tejada. Entonces, ¿qué pasa aquí en el caso suyo, don Daniel? Tiene 650 semanas, 56 años de edad, trabajó en un puesto de salud durante 6 meses y esos 6 meses no se los aportó. ¿El puesto de salud era oficial, era del Estado? Sí, del Estado, todo. ¿Y por qué no le cotizaron salud o pensión? Ay, qué pena que anteriormente, o sea, me cotizaron 1 año con el municipio, ¿sí? Sí, señor. Y luego nos pasaron a una cooperativa. Sí, señor. Y entonces esa cooperativa, ya después cuando yo saca mi historia laboral, esa semana no me aparecen allí. ¿Y ya usted hizo la reclamación con la entidad para la cual usted trabajó? Pues yo le reclamé al municipio, pero ellos me negaron pues las semanas que de los años que trabajé. Y esas semanas que usted dice haber trabajado, ¿únicamente es en pensiones o ellos lo afiliaron en salud, lo afiliaron en riesgos laborales y otras entidades del sistema? Pues cuando yo inicié, como le digo, con el municipio era con todo, o sea, salud,
prestaciones y todo. Sí, señor. Entonces sí, yo quiero saber esa parte de todas maneras, a ver si puedo mandar esa parte para que me suba mi semana. Sí, don Daniel, ¿usted prestó servicio militar? No, señor. Bueno, pero escúcheme la pregunta. Durante el tiempo que usted laboró para el puesto de salud, ¿únicamente no lo afiliaron en esos 6 meses a pensiones o le afiliaron a salud y a ARL? No, me afiliaron a salud y pensión con el municipio. Sí. Y de ahí para allá fue que no me cotizaron más. O sea, Pensión. cuando me pagaron la cooperativa no me cotizaron más. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a responderle a don Daniel Mina Gómez. Todo nos quedó claro la pregunta. Trabajó año y 6 meses. Puede colgar la línea, don Daniel Mina Gómez. Trabajó 1 año y 6 meses con el municipio, pero el municipio le trasladó la responsabilidad a una cooperativa, tercerizó la relación. Eso es muy frecuente y mientras el Estado siga en esa situación, es decir, los políticos, porque aquí hay que hablar de los políticos, ¿por qué razón? Porque los políticos cuando tienen la gerencia o representación de una entidad, ellos mismos crean otras entidades de prestación de mano de obra o intermediarias laborales. Y eso sucede. Crean a través, antes era cooperativas de trabajo asociado, hoy ya no lo hacen a través de cooperativas de trabajo asociado, sino que lo están haciendo con unas famosas agremiaciones sindicales. Y aquí en Colombia, que tanto se habla de derechos humanos, de violencia, de cosas, nadie es más violento que el propio Estado. Entonces, si usted estuvo trabajando con el municipio, lo ideal es que hubiese estado en la nómina del municipio, hubiese seguido en la nómina del municipio. Pero si hay un puesto de salud y hay un secretario de salud en ese municipio, que es el que maneja la salud, entonces ¿él qué hace? Con un tercero, un amigo, un vecino, un familiar, crea una empresa al margen del municipio, con la cual a dedo contratan la prestación de X servicios. Y entonces ya usted no está en la nómina del municipio, sino que está en la nómina de esa empresa tercerizadora. Y la empresa tercerizadora, como era común con las cooperativas de trabajo asociados, no pagaban los aportes a pensión. Y como eran entidades fantasmas que las creaban de un momento a otro y desaparecían igualmente, entonces sus socios quedaban exentos. Yo le diría a usted, amigo Daniel Mina, que es necesario presentar un derecho de petición, no ir a averiguarle, sino una petición al municipio donde usted estuvo prestando sus servicios en ese puesto de salud o en esa entidad, y le va a manifestar que la relación laboral era directamente con ellos y no con el puesto de salud, es decir, con la alcaldía. Y entonces la alcaldía debe responderle a usted por esas semanas si la cooperativa de trabajo asociado no aparece, como es común que se presente en estos casos. Entonces, desde ya le decimos a usted, amigo televidente, que es muy importante que usted vaya al municipio, presente la reclamación por escrito, un derecho de petición en donde usted le manifieste al alcalde de momento. No interesa que no haya sido bajo la administración actual, así sea con otro, usted tiene una relación no con el alcalde, sino con el representante del municipio del momento en que usted estuvo prestando el servicio. Esto para hacer la claridad, porque es factible que usted haya trabajado el año anterior. Recordemos que los alcaldes actuales en Colombia, casi todos, entraron a partir del 1 de enero a ejercer ese cargo, y es posible que la relación laboral que usted tuvo haya sido con el alcalde anterior, y es ese alcalde el representante legal del municipio para ese momento. Entonces la claridad es de que si así no está el alcalde para el cual usted estuvo trabajando, el que esté actualmente debe reconocer, pero hágalo y nos cuenta aquí la próxima semana
si ya radicó la petición y mejor aún si ya le dieron respuesta, para que nos cuente qué pasó en ese evento. Porque a nosotros no nos deja de llamarnos la atención, no nos deja de sorprender. Hoy uno va a Colpensiones, por ejemplo, a muchas entidades del Estado y no tienen trabajadores directos, tienen es una intermediaria, y ahí es donde está la corrupción, porque crean unas empresas y le quitan muchas veces el derecho al trabajo a las personas, y lo peor, le generan inestabilidad laboral, porque como no es una entidad que esté todo el tiempo respondiendo o contratando, porque esas entidades duran lo que dura el gerente o presidente en este caso. Si el presidente de Colpensiones, que es hoy Juan Villalora, está 20 años, eso duran sus entidades intermediarias contratando la prestación del servicio. Pero si es un gerente que duró 2 años, eso dura la cooperativa o la asociación. Entonces, ahí hay un problema de inestabilidad, y con esa inestabilidad viene la falta de dignidad en algunos trabajos, porque la persona lo mantienen ultrajado y debe cumplir con las metas, y las metas son el número de votos que se requieren para poder mantener al determinado candidato, porque los candidatos en Colombia, los políticos, son dueños de instituciones. Entonces cada institución tiene unos políticos, y esos políticos, para mantenerse en el poder, lo que someten es a una vil o un acto indigno a cada uno de esos trabajadores para que cumplan con las metas del número de votos que se requieren para ellos continuar allí en el poder. Entonces, siempre que se presente esta situación, hay que mirar si es una empresa de servicios temporales, porque ha dicho el Estado en sus diversas jurisprudencias de que no es posible que una empresa intermediadora de trabajo o de mano de obra, cuando la persona se vincule, lo deben hacer máximo por 6 meses, que puede ser prorrogable por otros 6 meses. Pero no es posible que lo dejen de forma indefinida, porque después de 2 contratos, es decir, después de 1 año de estar trabajando, ya ese contrato no va a ser directamente con la empresa usuaria o la que se benefició de la mano de obra, sino que va a ser directamente, ojo, va a ser, aquí en este caso, directamente con la empresa. Corregimos allí. Tenemos una empresa que es la que aparentemente es la empleadora, que es la intermediaria, y esa empresa intermediadora manda a otra para que se beneficie de la mano de obra. Esa tercerización, dice la Corte Constitucional, cuando esto se presenta, que ese contrato no puede ser mayor a 6 meses. No puede ser mayor a 6 meses. Sin embargo, estos 6 meses se pueden prorrogar por un periodo más. Y después de 1 año de llevar la ejecución de la labor, ya la relación laboral no es con la empresa intermediaria, sino que pasa a ser directa con la entidad que se benefició o se está beneficiando de la mano de obra del trabajador. Pero eso está allí, la gente no lo conoce, y como esto no lo conoce la gente, no lo reclama, y al no reclamarlo sigue extendiéndose como si fuese el COVID-19, sigue extendiéndose por medio de todas las instituciones, y no hay quien meta el diente a averiguar qué está pasando y cómo tomar los correctivos del caso, que es lo que se busca. En la medida en que la norma se aplique como está concebida inicialmente y sin ningún tipo de discriminación, allí comenzamos a ver cambios en la sociedad. Pero mientras se sigan presentando esta situación, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil que evitemos o que sigan causándose intermediaciones injustas con la gente, como en el caso de Daniel Mina, que estamos seguros que lo pasa en una cooperativa para que esa cooperativa que contrata con el alcalde o con el secretario de salud no genere estabilidad laboral en las personas, porque si una persona está directamente en la nómina de la empresa o de la entidad, ya la situación va a cambiar. No hay ninguna otra razón para vincularlo a través de empresas tercerizadoras que lograr
a través de ese hecho, acabar con la asociación sindical. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, gracias. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Alexander Zamboní, Don Alexander Zamboní, ¿nos llama de dónde? de Jumbo. ¿Y cuál es su inquietud, don Alexander? Pues, doctor, lo que pasa es que yo tuve un accidente casi parecido al del tema anterior. Sí, señor. Y pero entonces a mí ya se me venció, mejor dicho, a mí ya me terminó la incapacidad. ¿Usted fue un accidente de trabajo o un accidente común? Común, de tránsito. Accidente común, perfecto. ¿Y cuándo se le vencen la incapacidad o cuándo se le vencieron? Pues hoy termina, a la medianoche termina la incapacidad. Correcto. Hoy termina sus incapacidades. ¿Usted cómo se siente? Pues lo que pasa es que todavía tengo, según las revisiones médicas, tengo averiado un ligamento cruzado. Posiblemente puede haber otra cirugía porque me molesta mucho. Sí, señor. ¿Usted quiere saber entonces qué sucede si uno está incapacitado y se le vencen las incapacidades? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué puede pasar o sea, qué debo hacer o qué puede pasar ahí? ¿Para cuándo tiene su próxima cita médica? Dentro de mes y medio. Dentro de un mes y medio. Bueno, entonces, usted le preguntaba ahorita, ¿cómo se siente usted? ¿Bien? Pues sí, yo me siento bien, pues con molestias y pues cojeo y ¿qué le digo? Y tengo falseo al caminar. Correcto. ¿A usted le pagaron ya esas incapacidades? Hasta el mes de mayo sí. Mejor dicho, el mes de mayo no. Es decir, le están debiendo Porque el ya cumplió las 180 semanas, entonces ya no. los 180 días. Eso, entonces ya pasa al fondo de pensiones pero entonces el fondo de pensiones dice que tengo que tener un concepto de rehabilitación, pero no ha sido posible por la EPS. Correcto. ¿Y por qué la EPS no le ha emitido el concepto favorable de rehabilitación? Pues ha sido un proceso porque yo he estado comunicándome, no ha sido posible, las extensiones están ocupadas, no contestan. Bueno, ya le voy a decir entonces qué hacemos en este caso para que tome papel y lápiz, amigo Muchas gracias. Alexander Zamboní. A usted por comunicarse con nosotros desde el municipio industrial del Valle, como lo es Jumbo, no del Valle, sino de Colombia, uno de los municipios más importantes en materia de producción industrial es Jumbo. ¿Qué sucede entonces si una persona viene incapacitado y se le vencen las incapacidades? Pues sencillamente debe reincorporarse a su trabajo. Lo normal es de que una vez cesen las incapacidades, usted vaya con su médico. Es lo que deben hacer. Terminó su ciclo de incapacidades, vamos entonces al médico, para que el médico establezca si hay lugar a prolongarla, darle otro periodo de incapacidades, o si por el contrario ordena que vaya a su trabajo reubicado y restringido, reubicado a una labor distinta a la que venía desarrollando, restringido, impidiendo que realice ciertas actividades que vayan a afectar su condición de salud. Entonces, en este caso, el decreto 2943 del año 2013 estableció que los 2 primeros días de incapacidad debe reconocerlos y pagarlos la EPE, el empleador. De ese día tercero hasta el día 180 debe reconocerlos y pagarlos la EPS. No obstante, el artículo 41 de la Ley 100 indica claramente que al día 180 la EPS debe emitir el concepto no favorable de rehabilitación. Y emitir un concepto no favorable de rehabilitación indica enviarlo para que lo califiquen. Pero en su caso, si aún está pendiente de algunos tratamientos, entonces lo que se emite es un concepto favorable. Por eso hacemos la claridad, hay concepto favorable y concepto no favorable de rehabilitación. Cuando se habla de concepto no favorable de rehabilitación, automáticamente implica remisión para que lo califiquen.
Pero cuando se habla de concepto favorable, significa que se debe prolongar las incapacidades para que la persona pueda seguir con el tratamiento médico y no presentarse al trabajo. Ahora bien, al día 150 debe enviarlo. Ojo, una cosa es emitirlo al día 120 y otra cosa es remitirlo a más tardar el día 150. ¿Quién lo remite? La misma EPS lo remite al fondo de pensiones. ¿Para qué? Para notificarle que una vez se cumpla el día 180, es el fondo de pensiones quien debe asumir el reconocimiento y pago de las incapacidades que son de origen común, como en el caso que nos están consultando. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con esas incapacidades? Usted debe exigirlas. Recordemos que usted está en situación de debilidad manifiesta, artículo 13, y todo el que está en situación de debilidad manifiesta amerita una protección especial del Estado, artículo 13 de la Constitución. Y por supuesto que en esa situación de debilidad manifiesta deben reconocerle un derecho fundamental, como lo es el mínimo vital móvil definido en el artículo 53 de la Constitución Política. Luego, ¿qué pasa entonces mañana? Don Alexander Samboni debe presentarse a la empresa. Usted se presenta a la empresa, pero si usted ve que no puede desarrollar ninguna actividad, automáticamente se lo manifiesta a su empleador, se va para su EPS. Si la EPS no lo quiere atender, entonces que lo haga a través de una entidad similar, un puesto de salud, una entidad, un médico particular que lo atienda. Y si ese médico lo incapacita, esa incapacidad debe llevarla a su EPS o a su fondo de pensión en este caso, para que la convaliden y le tengan allí en cuenta. Recuerde que usted no debe llevarla, debe entregársela a su empleador, y el empleador debe hacer o surtir el trámite que tenga que ver con incapacidades. Así lo establece el artículo 121 del Decreto Ley 019 del año 2012. Artículo 121, Decreto Ley 019 del año 2012. Para que lo tengan presente y no nos quedemos solamente pensando en que, ¿qué hago mañana? Claro, hay que ir al trabajo. Si se siente mal, si no puede ejecutar la labor para la cual lo contrataron, entonces usted se devuelve a su EPS. Si la EPS se niega, como suelen hacer en algunas ocasiones, hay que poner la queja a la Superintendencia de Salud para que investigue y sancione el comportamiento de esos profesionales de la salud que, estando usted en malas condiciones, no le permiten incapacitarse o continuar con las incapacidades. De tal suerte entonces, amigo Alexander Samboni, que usted tiene en sus manos una petición en la cual le va a decir a su empleador que le reconozca y pague las incapacidades, apoyándose en el artículo 53 superior. Y por supuesto, debe también exigirle usted a su empleador que le reconozca y pague las incapacidades, porque de lo contrario, ¿quién va a responder en su hogar si usted es la persona que lleva allí los recursos para el sostenimiento del mismo? Hay una flagrante violación al mínimo vital móvil cuando no se pagan las incapacidades, y esto lo puede reclamar usted vía tutela. En pantalla nuestra línea de participación, que esperamos que usted la tenga en cuenta para que de alguna manera pueda llamarnos y resolverle a través de estos medios su problema o el problema que tiene en materia de interpretación de las normas laborales y de la seguridad social. Siempre hay que estar pendiente allí para que esto no se presente. Si nosotros actuáramos con prevención, con precaución, los despachos judiciales y especialmente en materia laboral estarían totalmente descongestionados. Pero en muchas ocasiones esa arbitrariedad que cometen algunos empleadores y viceversa,
esos abusos que cometen algunos trabajadores frente a sus empleadores, es lo que permite o genera tanta disputa en materia laboral y en la seguridad social. Pero si las mismas entidades del Estado no dan el ejemplo, pues ¿qué se puede esperar de los particulares? Por eso es de suma importancia cumplir la norma, porque el legislador las emite con el ánimo de que se regulen esas relaciones en la sociedad. Pero si los destinatarios de la norma le hacen el quite, no la cumplen, entonces vienen las demandas, y esas demandas generan congestión en los despachos, y esa congestión en los despachos en muchas ocasiones genera impunidad, no resarcimiento del derecho que se está reclamando a través de una acción ordinaria laboral. Por esa razón está Tablero Jurídico para orientarles a ustedes en qué evento les asiste. No tienen que pagar consulta. El programa es aquí, en vivo, es ya. Usted nos llama al 331-2265 y nosotros le damos la respuesta allí, al instante, para que no tenga que desplazarse hasta la oficina del abogado en estos tiempos de coronavirus. Sin embargo, cuando son temas que amerita estudio de documentos, entonces convocamos previamente a nuestras oficinas para que la gente pueda directamente escuchar la respuesta. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación, pero Tablero Jurídico sigue aquí firme para que usted nos llame al 331-2265, 331-2265. Nos formule su inquietud y nos permita hacer un trabajo pedagógico con todos nuestros televidentes. Porque ese caso que usted nos está consultando es el mismo de muchos televidentes que han intentado, no han podido comunicarse con nosotros y no tienen ese abogado de su confianza allí, el abogado de cabecera, para que les diga qué hacer al respecto. Nosotros sí le decimos aquí por este medio, de manera directa, que estamos allí pendientes para orientarle. Pues bien, vamos a mirar, tenemos más televidente en línea. Bueno, parece ser que el tiempo ya se nos acaba, nos dicen por el interno, pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde. A todos ustedes los invitamos entonces a que a través de las redes sociales nos sigan, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, porque todos los programas de Tablero Jurídico se suben allí para que usted mire, si algo se le quedó de respuesta a su consulta, allí lo va a conseguir. Después de las 7 de la noche, todos los programas están allí en YouTube para que usted lo revise y pueda tomar atenta nota de la respuesta a sus inquietudes. Para todos nuestros televidentes, para el señor Alexander Zamboní, para Daniel Mina, para Juan Agustín Quiñones Angulo, todos ustedes que hacen posible que lleguemos hasta allá con un mensaje orientador en materia del derecho. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.